como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, diste tu vida. Diste tu vida por
bendiga. Buenas noches para todos. Qué bueno es podernos volver a encontrar. Ustedes allí, en la comodidad de su hogar, nosotros aquí, pero lo importante, unidos en Cristo Jesús. Siempre les recuerdo, y esta vez no será la excepción, que tengan a bien compartir esta transmisión para que la palabra del Señor llegue a más y más hogares. Déjanos tus comentarios que luego, terminada la transmisión, estaremos leyendo. Ahora sí, sin más, predispone tu corazón, predispone tu mente para oír el consejo de Dios en esta tarde-noche. Con nosotros, el obispo de la Santa Iglesia del Señor, el doctor Edgardo Norberto Montenegro. El Señor bendiga a su siervo. Bendecimos al Señor porque podemos estar nada más y nada menos que reunidos a los pies del Señor. Declaro a la Iglesia el hallarnos ante la santísima presencia de Dios, a quien adoraremos, y ante Jesucristo, nuestro amado Señor y confesor, a quien confesaremos nuestros pecados conforme nos enseñan las Sagradas Escrituras, diciéndonos: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos al Señor nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestras iniquidades y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es por ello que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y así, como hube leído en la Sagrada Escritura, que más tarde, en el sermón de esta tarde-noche, me voy a estar ocupando acerca del trono de la gracia, para que podamos tener una enseñanza profunda y por qué recurrir a ese trono de gracia. Por eso, mis amados, así como estamos seguramente allí sentados a la mesa, alrededor, todos juntos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a confesar al Señor nuestros pecados. Esto es necesario porque de esa manera nos preparamos convenientemente para tributarle al Señor la honra y la gloria debida a su santo nombre.
confesemos al Señor. Gracias, Señor, por este trono de gracia al cual nos has vuelto a invitar para que nos acerquemos con confianza. Gracias, Señor, porque tú estás en ese trono, nuestro confesor, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro intercesor ante el Padre. Gracias, Señor. Intercedo ante ti, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos. Sé que tu sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario, lava nuestros corazones y aún nuestras conciencias de obras muertas. Lo agradecemos, Santo Padre Dios. Y así, Padre amado, queremos expresarte una vez más nuestro sincero agradecimiento por este bien tan sin igual, de valor incalculable, nada más y nada menos que tú, oh Dios, preparaste este trono de gracia para la familia. Sí, la familia de Dios, los que hubimos creído en ti, Señor. Gracias por este bien de poder acercarnos con confianza, porque tú ya nos conoces, porque tú ya has vivido nuestros días, y es por eso, Señor, que nos reconocemos faltos delante de ti. Gracias, porque traemos a ti nuestros corazones humillados, nos volvemos a ti con sincero arrepentimiento. Claro, nos arrepentimos y nos arrepentiremos siempre, siempre, Señor, porque nos es necesario arrepentirnos y pedirte perdón. Perdona, Señor, los pecados de tu pueblo. Perdona los pecados de aquellos que fueron puestos bajo mi cuidado pastoral, Señor. Quiero interceder ante ti y sé, oh Señor, que tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario lava todos nuestros pecados y aún nuestras a Dios el Espíritu Santo, para que como vicario de Cristo, Él esté con nosotros, con la iglesia. Gracias, oh Padre amado, por la preciosa, inestimable e inapreciable ayuda de Dios el Espíritu Santo, el cual nos consuela, nos enseña, nos recuerda, nos conduce, nos contiene, nos direcciona. Él obra a nuestro favor. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias por la constitución de la iglesia, tu santa iglesia, Señor, la cual compraste y redimiste con el precio de tu bendita sangre derramada en la cruz del Calvario. Oh Padre amado, gracias porque Dios el Espíritu Santo traerá a nosotros la palabra del Señor en esta tarde noche. Y por medio de tu palabra, Señor, seremos exhortados, edificados y consolados. Y otras personas podrán tomar el conocimiento de la más estricta, pura y santa verdad de tu palabra, la cual ha de exponerse en esta hora. Para gloria de tu nombre, Padre. Y luego, Señor, te invitamos para que te sientes con nosotros a esta, tu santa mesa, Señor, y poder participar de ti. Nada más y nada menos que la Santa Comunión. Lo agradecemos, oh Santo Padre Dios, por Jesucristo, nuestro Redentor. Amén, amén y amén. Gloria sea a Dios. Bien, amados hermanos, quisiera que me acompañen en la lectura de la Sagrada Escritura en esta tarde-noche, en el libro del Evangelio según San Lucas, el Evangelio de Lucas, escrito por el doctor Lucas, en el capítulo 17, y vamos a leer la palabra del Señor
desde el versículo 11 en adelante hasta el 19 inclusive. Dice la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, glorificando a Dios a gran voz, volvió y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, es decir, los 9 restantes, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Aquí nos encontramos realmente con un cuadro que bien podríamos definir como desgarrador. 10 personas con una grave enfermedad sobre sus cuerpos. Un cuadro realmente para nada venturoso. Todos y cada uno de ellos eran leprosos. 10 personas padeciendo una común enfermedad, la lepra. Pero no solamente ellos cargaban con este problema, con esta enfermedad física, sino que realmente cargaban con una doble angustia. Como bien lo hube señalado en el renglón anterior, lo primero fue el padecimiento de esa enfermedad física. Como bien les dije, padecían lepra. Y no solamente ese aspecto, sino que también padecían nada más y nada menos que la discriminación de la sociedad. Ellos, al poseer esa gravísima enfermedad, no podían habitar en comunidad, no podían desempeñarse, desenvolverse entre sus conciudadanos, privados de sus seres queridos. Sí, claro, de su familia. Quizás la Escritura no me lo dice, pero tal vez alguno de ellos habrá sido casado, seguramente que habrá conformado con su esposa una familia, y tal vez otros eran solteros, no me lo dice la Escritura, pero también cargaban esta doble dificultad de discriminación, porque estaban apartados de sus amigos. Así que tanto los unos como los otros sufrían este doble embate,
esta doble carga, este doble dolor, el peso de la enfermedad física y el peso de la discriminación que la sociedad de aquel entonces les imponía, porque tenían que estar separados del resto de toda la comunidad. Quiere decir que ellos no tenían otra alternativa que la de vivir errantes. Sí, estas personas vivían errantes fuera de la ciudad. Así que no solamente estaban alejados de sus familiares o de sus amigos, sino que para ellos no había un lugar dentro del perímetro de la ciudad. Tenían que vivir extramuros, es decir, errantes en el desierto. Estas personas, sin ningún lugar a dudas, se encontraban físicamente, psicológicamente y espiritualmente completamente arruinadas. Yo diría absolutamente vencidas. Realmente me causa escalofríos solo en pensar si yo tuviera que soportar semejante patología, semejante cuadro. Realmente es para aflojarse. Realmente es algo para mirar con conmiseración. No tenían esperanzas, no tenían posibilidades. Por eso les dije, estas personas estaban vencidas, arruinadas, psicológicamente, físicamente y espiritualmente. La Biblia no me hace un relato, no me comenta, no me dice nada acerca de sus profesiones. Quizás se trataba entre ellos de algún profesional. Tal vez se trataba de un excelente médico o de un brillante carpintero o quizás de un poeta o de un músico eximio o simplemente de un excelente esposo, de un gran padre de familia. No tenemos esa descripción detallada, pero tal vez alguna de estas expresiones fueron una realidad en la vida de cada una de estas 10 personas que se encontraban padeciendo ese tremendo y terrible flagelo. Así que más allá de las virtudes o de las cualidades de estas personas, sin ningún lugar a dudas que la realidad era tétrica para estas personas. Fue la realidad que tuvieron que enfrentar, que tuvieron que asumir. No había manera de cambiar la historia. Era lo que lamentablemente les había tocado. Así que estando en estas condiciones, yo creo que la desesperanza los invadió. Sí, la desesperanza los inundó, los flageló, los azotó. Sin ningún lugar a dudas que haciendo un análisis de lo que hubimos leído, padecieron estragos irreparables en sus vidas. Una situación por demás compleja, una situación por demás difícil, podríamos decir una situación sin puerta de salida. Si no había para ellos una salida, ni siquiera una expectativa.
por así decirlo, la vida los condenó a esa situación. La vida los condenó a padecer ese flagelo. Y no había regresos, no había marcha atrás, no había manera de resolver esta gravísima situación. Así que podría decir que aparentemente, todo estaba perdido para ellos. No había una posibilidad, sin ningún lugar a dudas. Es como si estuviesen encerrados entre cuatro paredes, sin ventanas y sin puerta. No había posibilidad de escape, sin ningún lugar a dudas que ellos lo habrán sentido así. No había para ellos ni siquiera un atisbo de esperanza. Se sabían, se sentían condenados por esa situación que estaban atravesando. Y dije aparentemente, porque de una manera inesperada e impensada para ellos, alguien iba a cruzarse con ellos. Ellos no tenían la más pálida idea de lo que podía llegar a ocurrir así, de una manera, como les dije, impensada. Y el único que podía devolverles absolutamente todo fue aquel que iba a cruzarse frente a ellos. Y el que iba a cruzarse frente a ellos era nada más y nada menos que el autor de la vida. Sí, el autor de la vida, el que los hubo creado, aquel que realmente tenía la posibilidad de tenderles una mano. Tal vez en ese cuarto, como se los hube descrito, sin posibilidades de salir al exterior, iba a aparecer la llave. ¿Y saben una cosa? Fue así que el Señor, que iba de camino y entrando a una aldea entre Samaria y Galilea, ellos estaban, como les referí en renglones anteriores, fuera de la ciudad, en el desierto. Y estaban tal vez teniendo al alcance de sus ojos la vista del camino, de quienes transitaban por ese lugar. Y ellos vieron ahí, porque seguramente que habrán sentido hablar de Él. Claro, es que el Señor no estaba solo. Él siempre estuvo rodeado de muchedumbres de personas, y las personas de por sí producen una algarabía natural, más cuando estando al lado del Señor veían las maravillas que el Señor hacía. El Señor se movía de un lado para el otro, pero no se movía dentro de parámetros que podríamos decir, podríamos denominarlos como de ociosidad, sino que su camino era activo, era efectivo. Paso a paso, el Señor iba tendiendo su mano hacia el necesitado. Así que el Señor pasaba por allí. No me dice la Escritura la distancia entre estas 10 personas que estaban padeciendo este durísimo flagelo y el camino donde el Señor transitaba acompañado de una multitud de personas que lo seguían, pero se dieron cuenta de que tal vez vieron en Él
la gran posibilidad. Creo que ellos se dieron cuenta de que ese era para ellos el gran momento. Oh sí, qué importante lo que vieron y qué importante lo que entendieron. Entonces compatibilizaron ambas cosas. Lo que vieron a través de su vista y lo que sintieron como posibilidad en sus corazones. Así que sin ningún lugar a dudas, creo que ellos pudieron entender aún de que la situación que estaban atravesando podía ser revertida. Sí, podía ser revertida. Y muchas veces nos sucede lo mismo. Muchas veces nos encontramos en lo que comúnmente llamamos en un atolladero. Nos encontramos entre la espada y la pared. Nos encontramos en un ámbito donde no manejamos la llave de ese lugar. No vislumbramos una posibilidad de salida. Y la situación actual muchas veces se parece a esta situación que acabo de describirles, que estaban viviendo estas personas. Así que no estamos muy distantes de aquella realidad, tal vez a esta otra realidad a la cual te estás enfrentando y que tal vez estás sintiendo lo que sentían estas personas. Quizá no había ninguna probable solución. Ya no existía la puerta de salida. Solo la oscuridad, solo el aislamiento, solo el alejamiento, solo la nada. Pero cuando el autor de la vida pasa, entonces las cosas comienzan a solucionarse. Las tinieblas, es decir, la oscuridad, comienza a disiparse y la luz comienza a abordar las tinieblas y éstas comienzan a huir hasta que el momento se hace claro. Ellos estaban totalmente, como les hube señalado, desesperanzados. Tal vez esa sea tu situación. Tal vez te encuentres desesperanzado, como creyendo que ya no hay regreso, como entendiendo de que ya nada es solucionable. Pero ¿sabes una cosa? Así como el Señor pasó en ese momento frente a estas personas, quiero decirte que el mismo Señor de la vida, el mismo Señor de la gloria, está pasando frente a tu vida, está pasando frente a ti, está pasando frente a tu hogar, está pasando frente a tu problema, frente a tu situación, frente a tu necesidad. ¿Y sabes una cosa? Nada puede pasar inadvertido para Él. Estoy seguro que cuando estas personas vieron al Señor, claro, ellos sin dudarlo comenzaron a dar voces, alzaron su voz y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Claro, se dieron cuenta que la posibilidad estaba allí. Entonces, no escatimaron el alzar la voz. Creo que lo habrán hecho, hasta como decimos comúnmente hablando, lo habrán hecho con cierto desaforo, sí, desaforadamente. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es que ellos se dieron cuenta de que ese momento podría ser el único momento. No podían dejar pasar ese momento.
Y es lo mismo que puede ocurrirte a ti si entiendes esto. No puedes dejar pasar este momento, porque este es el momento donde has de alcanzar lo que estas 10 personas alcanzaron. Alcanzaron su gracia, alcanzaron su misericordia, alcanzaron su favor, alcanzaron su benevolencia y alcanzaron lo que ellos anhelaban. Nada más y nada menos que la solución de ese problema angustiante que los tenía atrapados. Así que, ¿cómo iban a dejar pasar ese momento? Oh, no podían actuar con una marcada tibieza. No podían decir, y bueno, en una de esas nos escucha, Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. No, la situación de ellos era extremadamente angustiante. Tal vez allí iba lo último de sus fuerzas, porque físicamente estaban profundamente debilitados. Así que ellos alzaron su voz y le dijeron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Qué bueno que más allá de la causa que origina tu problema, más allá de la causa que origina tu dolor, tu angustia, que en esta tarde le puedas decir, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Claro que sí, es lo que todos necesitamos, incluso yo, todos necesitamos de la misericordia del Señor. Y qué lindo es ir en busca de esa misericordia. Porque si el Señor no ejerce su misericordia sobre nosotros, en nuestro favor, es que todas las demás posibilidades son inexistentes, no son posibilidades, son cuestiones ficticias. Solo Jesucristo es el más grande, solo Jesucristo es aquel que puede tender su mano de misericordia. Y ellos fueron aquellos que tuvieron esa decisión de apelar a un clamor vivo en busca de su misericordia. Su misericordia. Y saben una cosa, podríamos decir que el trámite para nada fue engorroso, porque a veces creemos y tenemos asumido de que lograr algo del Señor es difícil, que hay dificultades, que vaya a saber si me escucha, que vaya a saber si tengo posibilidades, que vaya a saber y que vaya a saber, y estamos llenos de que vaya a saber. Vamos a borrar de nuestro léxico, vamos a borrar de nuestro libreto, de nuestro saber, de nuestro entender, vaya uno a saber. No, ellos tenían claro por delante quién estaba por delante. Y lo importante es que en esta tarde-noche tú también tengas por cierto y por seguro, por sabido, quién es el que está por delante. Sí, por delante, en esta hora. Él está por delante. Y qué bueno tener esa certeza, esa confianza, esa seguridad de que Él está allí, como estuvo en ese momento. Y cuando Él escuchó, Jesús, ten misericordia, Él se detuvo. Él se detuvo. Claro, no es que hizo caso omiso, no es que siguió su camino, no es que se hizo el desentendido. Él no se hará el desentendido de tu vida, de tus sinsabores, de tus problemas, de tus dolores, de tus angustias, de tus enfermedades, de tus padecimientos. Él no se hará el desentendido. Es que estaba pasando por allí
el único que podía tenderles una mano. Y tal vez en esta hora esté pasando frente a ti el único, el mismo, que puede tenderte una mano, la mano del Señor. Así que les dije en el renglón anterior, cuando el Señor escuchó el clamor de esas personas, les dije, el trámite para nada fue engorroso. Sí, para nada fue engorroso. Todo por el contrario, sino que inmediatamente el Señor les respondió. Fue una ida y vuelta. El Señor les respondió y en esta hora el Señor está respondiéndote de la misma manera como les hubo dado una respuesta clara y concreta, porque así son las respuestas del Señor, claras y concretas. Así que el Señor los orientó y los guió y les indicó los pasos que tenían que dar hacia adelante. Así que como en aquel entonces los únicos que estaban facultados para determinar si una persona que padeció lepra estaba realmente curada, sanada, eran ellos los que tenían la voz autorizada. Por lo tanto, el Señor les indica y les dice, id, mostraos a los sacerdotes. El Señor les indicó el camino, el Señor les indicó lo que debían hacer, sin más trámite. Como les dije, usé 3 veces el mismo vocablo y esta es la 4ª vez. Fue sin engorro alguno. No fue el trámite engorroso para nada. No fue complicado, no fue difícil, no fue imposible. Fue una cosa simple, sencilla. Cuando ellos clamaron, el Señor escuchó y el Señor respondió. Qué lindo cuando clamamos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. No hay nada más hermoso que pedirle al Señor por su misericordia, porque su respuesta es inexorable, es invariable su actitud. Él no va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo, es la misma persona. Su amor no cambia, su gracia no se muda. Su misericordia está allí al alcance de nuestra mano para suplir nuestra necesidad. Así que, como les dije, el Señor les indicó el camino. Id y mostraos a los sacerdotes. Y ¿saben una cosa? Ellos creyeron lo que el Señor les había indicado hacer. No es que pusieron en tela de juicio, no es que se mostraron dubitativos, no es que sí, que no, que ni, que so. No, sino que cuando oyeron lo que el Señor les indicó que debían hacer, ellos se pusieron en camino. Ellos fueron caminando, estaban en el desierto. Y fueron caminando hacia la puerta de la ciudad. Y caminaron, y caminaron, y caminaron. Y dice la palabra del Señor que mientras iban caminando, fueron limpiados, fueron sanados. Esa lepra les fue quitada. Dios les recreó carne nueva y piel nueva. Así es como obra el Señor. Así en toda nuestra congregación lo hubimos visto hace un par de años atrás, cuando una persona también, cuyo cuerpo estaba llagado de lepras, el Señor lo sanó, el Señor lo cambió, le transformó la existencia. Y luego cuando vino y estuvo entre nosotros, no lo podíamos reconocer. Luego nos contaba cómo el Señor por día fue limpiando su rostro, su pectoral, sus brazos, sus piernas, hasta quedar
completamente libre y sano. Y veíamos su piel como si fuera la piel de un niño. Dios le había recreado carne nueva y piel nueva. Y eso es algo que toda la congregación vio, una cosa realmente maravillosa. Así que mientras iban, así ocurrió con este hombre, luego de haber hecho la oración de fe, mientras él se fue a su casa, en ese transcurso de esos días, él fue limpiado. En el transcurso de esos minutos, de ese tiempo, de esa distancia, de esos pasos que iban dando para mostrarse a los sacerdotes, para que ellos certifiquen el estado actual de salud, mientras ellos iban, fueron limpiados. Habían creído. Y eso es lo que el Señor quiere que en esta hora tú hagas. Solo creer a lo que estás escuchando. Ciertamente yo desconozco cuál es la causa, el motivo, la raíz de tu angustia, de tu padecimiento, de tu dolor, pero eso no interesa de que yo lo sepa, porque Él lo sabe. El autor de la vida que pasa frente a ti lo sabe. Sí, así como les respondió, también te responde a ti en esta hora. Solo créelo, tómalo. Ellos tomaron lo que el Señor les dijo, lo tomaron en serio, creyeron a su palabra y fueron a mostrarse a los sacerdotes. Y qué hermoso lo que pasó en ese tiempo, en esa distancia, en ese camino, mientras fueron, dice la palabra del Señor, mientras iban, fueron limpiados. Todos sin excepción, fueron sanados en aquella hora. Pero, ¿sabe una cosa? No todos reaccionaron por igual. Oh no, uno de ellos, viendo que había sido sanado, solo uno hizo lo correcto, distinto a los otros 9. Los otros 9, cuando vieron que la lepra había desaparecido, seguramente habrán ido al templo, habrán ido a hablar con los sacerdotes, se mostraron y cuando los sacerdotes corroboraron de que realmente ya no poseían más ese flagelo, esos cascarones de la lepra, los habrán dejado entrar a la ciudad. Claro, la gran pregunta, ¿no? ¿A dónde habrán ido? Y seguramente que alguno habrá ido corriendo a darle un abrazo a su esposa. Y otros habrán ido corriendo, vaya uno a saber, tal vez al bar, a festejar, a celebrar la salud que había recuperado. Pero ¿saben una cosa? Solo uno de ellos, que viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Mire, aquí lo vemos en el versículo 15 y 16 que ya hubimos leído, pero vamos a subrayarlo nuevamente. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Solo uno. Los otros 9 tomaron por distintos caminos. Realmente miraron por sí mismos para satisfacer sus deseos. No está mal que tal vez hayan corrido al hogar de cada uno, a ver a sus esposas, ver a sus padres o ver a sus hijos. No está mal, pero solo uno tuvo realmente una reacción acorde y volvió
Él seguramente también tenía su esposa, sus hijos, su familia, sus deseos, quizás el deseo de irse y tomarse unas buenas copas para celebrar el acontecimiento. Sin embargo, postergó, puso en segundo plano lo que a él le agradaba, lo que él tal vez quería hacer, pero lo primero fue para él, lo primero fue regresar a los pies del Señor para agradecerle, como bien lo hubimos leído. Y viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Quiere decir que no fue ahí hecho un santito, no. Él tenía su corazón henchido de agradecimiento. Entonces, a gran voz tal vez habrá abrazado al Señor y le habrá dicho para que todo el mundo sintiese el agradecimiento, su alabanza, su adoración por el bien pero tan sin igual que había recibido. ¡Qué hermoso! El Señor lo miró y podríamos decir que observó en él un corazón lleno de agradecimiento. Sí, un corazón lleno de agradecimiento que estaba lisa y llanamente manifestando gratitud. Ahora Jesús, extrañado, preguntó. Es decir, le preguntó a esa persona que estaba allí postrado ante sus pies, alabándolo, glorificándolo, expresándole gratitud. Le responde el Señor, habla él, se produce un diálogo con él y le pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Los otros 9, ¿dónde están? Podríamos decir que el Señor quería saber. El Señor se llenó de extrañez. Claro, porque solo uno dijo, solo uno. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Solo uno. ¿Y los demás? ¿Dónde están? Yo le agrego como que el Señor le hubiese agregado, quiero saber dónde están. Claro, el Señor estaba queriendo significar acerca de la ingratitud del resto. Los más 9 fueron terriblemente ingratos. Salieron corriendo en distintas direcciones en vez de regresar, de desandar el camino, el cual anduvieron para ser sanados. Tendrían que haber desandado ese camino y regresar a los pies del Señor. Si fueron sanados 10, pues los 10 tendrían que haber regresado. Sin embargo, esto nos muestra lo miserable del corazón del hombre. Yo, a lo largo de mi ministerio, mis 37 años de ministerio, Dios ha hecho a través de nuestras vidas, de nuestra administración, prodigios y milagros que podría comentárselos en esta hora, pero tenemos el servicio de comunión y tengo que acortar este mensaje. Pero, ¿sabe lo que pasó en aquella hora con el mismísimo Señor? También nosotros lo tuvimos que vivir, que fue la ingratitud de muchísimas personas. Yo recuerdo que una vez dije, no voy a predicar más ningún clase de sanidad, porque es mejor que estén enfermos a los pies del Señor,
antes de que sean sanados y tomen caminos equivocados. Caminos equivocados. Eso es lo que tenemos que aprender. No debemos tomar por caminos equivocados. Tenemos que regresar siempre a los pies del Señor con una expresión de gratitud, pues el Señor es el que nos concede la vida. El Señor es el que nos libra de todo mal, de todo peligro, de toda angustia. Solo es que a veces nosotros mismos nos embrollamos en la vida, nos alejamos del Señor y tenemos que esperar hasta un determinado momento, como este tal vez, donde de una manera inesperada e impensada el Señor pasa hoy en virtud de su gracia, de su amor, de su misericordia, porque Él te tiene en cuenta. Nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel. Qué lindo es saber que ese nuestro amado Señor, Él permanece fiel. Y Él es fiel para siempre. Él no puede negarse a sí mismo. Así que el Señor miró allí a ese varón cuyo corazón estaba lleno de gratitud. Los otros no lo tuvieron en cuenta. Solo uno tuvo la grandeza, de volver agradecido. Como les dije, postergó el deseo de ir hacia su hogar, a ver a su esposa, a sus hijos, su familia, su vivienda, sus padres, sus amigos. Sin embargo, todo eso pasó a un segundo plano, reconociendo realmente lo mucho que le fue dado. Él también tendría deseos, como les dije, claro, tendría los deseos naturales y normales que tuvieron los otros, pero él supo valorar lo que había recibido de la mano del Señor. Y es lo que también tenemos que aprender a valorar, todo aquello que hubimos recibido de la mano del Señor, sabiendo de que su mano no se ha cortado, su mano, la palma de su mano no se ha cerrado, sino que Él siempre, con su generosidad y la amplitud de su gracia, para bendecirnos, para socorrernos, para sostenernos, para acompañarnos, porque así como estos estaban pasando por un difícil trance, el Señor no desconoce tal vez el trance difícil por el cual estás pasando, pero en esta hora el Señor está diciéndote: no temas, yo te ayudo. Solo lo tienes que creer. Para nada engorroso, para nada complicado, para nada difícil el tema. No temas, yo te ayudo. Así que creo que debiéramos reflexionar al respecto. La gratitud debe aflorar permanentemente en nuestros corazones. Sí, yo creo que el Señor es grande en su amor y en su misericordia. Y saben una cosa, siempre Él añade más, siempre Él añade más. A ese que había recibido sanidad, para él hubo un plus, un enorme plus que los otros no recibieron. Y saben una cosa, mire, lo hube leído seguramente que usted conmigo, y en el versículo 19 el Señor termina esta relación y le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Quiere decir que el Señor no solo que ratifica la salud que le había otorgado instantes antes, sino que le añade perdón y salud espiritual para su alma. Tu fe te ha salvado. Literalmente le abrió la puerta de los cielos, le indicó y le dijo que tenía para él un lugar reservado en los cielos. Te ha salvado. ¡Qué hermoso es eso! Los otros estaban contentos, fueron a saltar y a brincar, y tal vez esa noche hicieron fiesta, y tal vez hicieron un asado,
más allá de lo que hayan hecho para celebrar, pero solo se quedaron con una parte de la torta, solo se conformaron con la salud física, pero a este que supo regresar a los pies del Señor para honrarlo, para agradecerle, para adorarle, a él le fue añadida nada más y nada menos que la vida eterna. Y eso es lo que el Señor quiere añadirte a ti también. No solamente quiere otorgarte en su gracia, en su amor, en su misericordia, la solución de tu problema, sino que también Él quiere añadirte la vida eterna. Sí, Él quiere añadirte un lugar, quiere otorgarte un espacio en la eternidad, en su presencia inmediata, para que así como te manifestaste agradecido en este suelo de tierra, puedas por la eternidad también agradecerle por esa eterna salvación. Gloria sea al Cordero de Dios. Me ha causado placer entregarles esta palabra del Señor, esta palabra del Señor viva y verdadera. Entonces ahora los voy a invitar para que juntos podamos celebrar nada más y nada menos que la comunión con el Señor, sentarnos a la mesa del Señor. Y si realmente tú has escuchado este mensaje y lo has escuchado por primera, segunda o tercera vez, y en esta hora quieres aceptar al Señor en tu corazón como tu único Dios y suficiente Salvador, quisiera acompañarte, quisiera tomarte de la mano, traerte a los pies del Señor para que oremos juntos, para que también el Señor no solamente te conceda la salud o la solución de tu problema que tanto tiempo te ha tenido angustiado y postrado y desesperado, sino que también quiere añadirte el perdón de tus pecados. Quiere añadirte el Señor también vida eterna, porque para eso vino el Señor, para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres hacer esta oración? Quiero tomarte de la mano, si quiero llevarte a los pies del Señor, y quisiera pedirte que ores después de mí esta oración. Oremos juntos. Amado Dios y Padre Celestial, oro a ti en el nombre del Señor Jesucristo, y quiero expresarte mi gratitud, porque en esta hora hube escuchado tu palabra formidable, maravillosa, bienhechora, tu palabra que alumbra mi caminar, que alumbra mis días, que alumbra mi vida. Quiero aceptarte en mi corazón como mi único Dios y suficiente Salvador. Me arrepiento, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Perdóname, Señor, lávame en tu sangre preciosa. Oh Señor, y también quiero pedirte que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, para que así como este hombre que fue sanado, le fue añadido una porción en la vida eterna, así también mediante la registración de mi nombre en el libro de la vida, yo pueda heredar esa porción para estar contigo por los siglos de los siglos, para siempre jamás. Amén, amén y amén. Gloria sea a Dios. Y vamos a entonar el himno de Santa Comunión. En el Monte Calvario estaba una cruz. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo al Señor que murió en la cruz por salvar a
al más vil pecador. No, yo siempre amaré al Señor, a Jesús el Cordero de Dios. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La copa de bendición que bendecimos, nos pregunta el Señor, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, nos vuelve a preguntar el Señor, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a cenar, esperaos los unos a los otros. Lectura de la santísima sagrada palabra del Señor. Y así, mis amados hermanos, estando ustedes en vuestros hogares y habiendo preparado el pan ácimo y la copa de comunión, vamos a prepararnos para presentar al Señor el pan pascual. Les ruego, mis amados, tomen el pan en sus manos y preséntenlo así, de esta manera. Y desde este altar del Señor estaré consagrando el pan de comunión. Es uno solo el pan. Es un acto de fe, porque uno es el Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, elevo a tu santísima presencia este pan ácimo, implorando que tu bendición sea derramada sobre él, para que, al participar de este pan consagrado, sepamos ciertamente, por medio de nuestra santísima fe, aquella que una vez fue dada a los santos, que del cuerpo de Cristo, el cual fue herido y quebrantado en la cruz, estamos participando, por cuya herida nuestras enfermedades fueron curadas. Lo agradecemos, oh Santo Padre Dios, por Jesucristo, nuestro sanador. Amén. Y tomarán en sus manos el pan ácimo, el pan pascual, y lo partirán. Y habiendo dado gracias, lo partió. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Padre será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Son palabras del Señor. Con humildad y sencillez de corazón, compartamos el pan en el seno de nuestro hogar. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Y así, mis amados, tomarán también la copa de bendición, y como yo, la presentarán al Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, elevo a tu santísima presencia esta copa, implorando que tu bendición sea derramada sobre ella, para que al beber de esta copa consagrada sepamos ciertamente, por medio de nuestra santísima fe, aquella que una vez fue dada a los santos, que de aquella preciosísima y virtuosísima sangre, la cual derramaste en la cruz, estamos bebiendo, mediante la cual todos nuestros pecados fueron perdonados. Amén. Y así, mis amados hermanos, en un acto simple y sencillo de comunión con el Señor, participemos de la copa de comunión. Oh, yo siempre amaré al Señor, a Jesús, el Cordero de Dios.
Y así, Señor, queremos expresarte una vez más nuestro sincero agradecimiento por este bien tan sin igual, del cual una vez más nos has hecho partícipe. Tu palabra nos enseña diciendo: el que participa de mi carne y participa de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Lo agradecemos, oh Santo Padre Dios, pues es la comunión con Jesucristo. Gracias, Padre. Recibe mediante tu Santo Hijo Jesús toda gloria, toda honra y todo honor por siempre jamás. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean en todos y en cada uno de nosotros por siempre jamás. Amén. Imparto a la iglesia la santísima bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis, mis amados, en vuestros hogares saludaros con la santa paz del Señor, invitándoles para que el próximo domingo, Dios mediante, a las 19 horas, por este canal, Santa Iglesia del Señor, podamos estar nuevamente reunidos en un mismo espíritu y sentir para participar de nuestro culto con el Señor. Dios les bendiga y será hasta el próximo domingo. Amén. Oh, yo sé